Son pocas las personas en la historia que con gran sentido humanista, con amplia conciencia histórica y con una gran visión han dedicado su existencia a la muy noble y ardua misión de salvaguardar los valores culturales de su pueblo. Su labor, generalmente incomprendida en su momento, termina al paso de los años por convertirse en un gran legado que fortalece la conciencia de identidad y el sentido de arraigo de generaciones enteras. Zacatecas tuvo la fortuna de contar con un hijo de tales características. El 27 de septiembre de 1915 nace en la bizarra capital del estado don Federico Sescós Lejeune, insigne personaje que dedicó la mayor parte de su vida a defender con pasión, desinterés y constancia los valores culturales de su tierra. Perteneciente a una familia de tradición zacatecana caracterizada por el perfil emprendedor de sus miembros, recibe desde muy joven la encomienda de su padre de la administración de la fábrica de piloncillo La Purísima, en el municipio de Aposol, en donde laboró por más de 44 años. Sin duda alguna, un joven de personalidad polifacética, vinculada por una parte al campo y a la industria zacatecana, y por otra al estudio y comprensión del arte, la historia y la cultura universal, lo que pronto lo llevaría a encontrar su verdadera vocación: preservar el patrimonio cultural de Zacatecas. En la actualidad, Zacatecas se aprecia como una ciudad con un extraordinario patrimonio cultural, representado principalmente por joyas arquitectónicas que son testimonio del importante protagonismo que ha tenido la ciudad a través de la historia de México. Casas señoriales, templos y conventos, centros de enseñanza, grandes obras de ingeniería y recintos consagrados para el esparcimiento son algunas de las construcciones que, junto con una sinuosa topografía, hacen de la gran ciudad de origen virreinal una de las más hermosas de México. Pero Zacatecas no siempre ha mostrado todo su esplendor. A lo largo de su existencia también ha vivido largos años de abandono, tiempos de incuria hacia los antiguos edificios y el progresivo deterioro de sus calles y plazuelas. Esta imagen de ciudad olvidada y el estado deplorable en que se encontraban los grandes recintos históricos fue sin duda la que Federico Sescós vivió durante su juventud. El paisaje que encontraba quien visitó Zacatecas a mediados del siglo XX era el de una ciudad que vivía un letargo, y las escenas de ruinas eran parte del panorama zacatecano. Pocas edificaciones seguía siendo fiel testimonio del célebre pasado de la urbe minera, la magnánima productora de plata. Los contrastes que imperaban dieron pie a un esfuerzo de una generación excepcional, encabezada por el propio Sescós. Sus inquietudes, erudición y aptitudes intelectuales, reflejadas en sus firmes e irreductibles discursos en pro de la defensa del patrimonio de su ciudad, deslumbraron a personajes de la talla de Manuel Toussaint, quien lo nombra en 1941 primer delegado honorario del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Zacatecas, bajo cuyo cargo procuró, además de la protección de los monumentos históricos de la ciudad capital, la salvaguarda de las zonas arqueológicas de La Quemada y Altavista Chalchihuites, así como la conservación del Museo de Guadalupe en el antiguo Colegio Apostólico de Propaganda Fide. Formó en 1965, junto con el licenciado Genaro Borrego Suárez del Real y don Eugenio del Hoyo Cabrera, la Sociedad de Amigos de Zacatecas, Asociación Civil, logrando materializar muy pronto uno de sus más importantes legados a los zacatecanos: redactar la Ley de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, y haber fundado una institución de carácter normativo para vigilar el cumplimiento de la misma. Previo a este importante logro, y a la par del mismo don Federico, ya había emprendido la titánica labor de rescatar uno de los bastiones arquitectónicos de la ciudad, el antiguo Templo de San Agustín, obra que a la postre se convertiría en ícono del rescate patrimonial no solo de Zacatecas, sino del país,
y que marcaría el arranque de una incansable y monumental labor por recuperar los tesoros virreinales y el espíritu tradicional de la muy noble y leal ciudad. A este rescate se sumaron posteriormente el de la vecindad del Jovito, el exconvento de San Francisco de Zacatecas, el colegio de San Luis Gonzaga. Intervino también en la restauración de la portada e interior de la Catedral Basílica, del Templo de Santo Domingo. Restauró y puso al servicio del culto religioso la capilla de la ex hacienda de Bernardes, entre otras muchas obras. Sin embargo, su legado rebasa las acciones encaminadas al rescate y preservación del patrimonio cultural edificado. Como todo humanista, don Federico concibió la preservación del patrimonio cultural como un concepto integral, el cual debería considerar no solo lo material, sino lo inmaterial y lo documental, por lo que fue una de sus prioridades el rescate de los acervos históricos de Zacatecas. Recuperó y donó al pueblo zacatecano el pendón original de la ciudad y logró que las cédulas reales de Felipe II regresaran. Promovió y apoyó a la cofradía de San Juan Bautista, logrando conservar la tradición de la morisma de Bracho, y rescató la colección Mertens de arte huichol, para cuyo resguardo y exhibición creó el Museo Zacatecano, el cual, junto con otros logros del propio Sescós, como los museos Pedro y Rafael Coronel y el rescate para Zacatecas de la obra del pintor Francisco Goitia, sentaron las bases para que la ciudad adquiriera una vocación inminentemente cultural. La culminación de su obra se da con su último gran legado al lograr en 1993 la inscripción del Centro Histórico de Zacatecas como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Quienes tenemos orgullo por la belleza de Zacatecas, debemos dar su justo reconocimiento a quienes nos precedieron. En este ámbito se encuentra la figura de Federico Sescós, quien dedicó toda su vida a Zacatecas. Su mérito fue guardar un profundo afecto por la ciudad que lo vio nacer, generando numerosas acciones para la conservación y protección de lo que hoy distinguimos como patrimonio mundial. Sería imposible entender la actualidad de nuestra noble y leal ciudad, consolidada y reconocida como una de las joyas virreinales de México, sin la inmensa labor de don Federico Sescós Leyén.